Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Mi nombre es Samantha y, a mis 27 años, nunca imaginé que sería una estudiante universitaria durmiendo en mi coche durante 3 meses mientras tenía 2 trabajos. El fondo fiduciario que mi padre dejó para mi educación disminuyó misteriosamente mientras mi madrastra y sus hijos vivían cómodamente. Entonces mi tío rico, Walter, me vio trabajando en una cafetería con aspecto agotado y delgado. Su descubrimiento lo cambió todo. Antes de contarles cómo mi vida cambió de la noche a la mañana, díganme desde dónde están viendo. Denle al botón de me gusta y suscribirse si alguna vez han tenido que empezar de nuevo sin nada más que determinación. Crecí en un hogar lleno de amor en un tranquilo suburbio de Boston. Mis primeros recuerdos de la infancia están llenos de calidez, risas y seguridad. Mi padre, David, era dueño de una exitosa empresa de suministros de construcción que construyó desde cero. Era muy trabajador, pero siempre encontraba tiempo para la familia. Cada domingo era nuestro día especial juntos. Hacíamos panqueques por la mañana, visitábamos el parque local por la tarde y veíamos películas juntos por la noche. Esas simples tradiciones lo significaban todo para mí. Mi madre, Catherine, era el corazón de nuestro hogar. Tenía una increíble habilidad para hacer que todos se sintieran especiales. Era voluntaria en mi escuela, conocía a todos mis amigos por su nombre y nunca se perdió ni una sola de mis actuaciones escolares. Sus galletas con chispas de chocolate eran legendarias en nuestro vecindario y nuestra casa siempre era el lugar de reunión para amigos y familiares. Mamá tenía un hermoso jardín en nuestro patio trasero, y algunos de mis recuerdos favoritos son de ayudarla a plantar flores en primavera. Me decía que ver crecer las cosas enseñaba paciencia y aprecio por la vida. Vivíamos en una cómoda casa de 4 habitaciones con un gran patio trasero, nada extravagante, pero nunca nos faltó de nada. Mi habitación estaba pintada de lavanda porque era mi color favorito y papá me construyó un asiento junto a la ventana donde leía durante horas. Cada cumpleaños, mis padres decoraban la casa mientras yo dormía para que me despertara con serpentinas y globos. Estos pequeños gestos demostraban cuánto les importaba. Mi padre tenía un hermano mayor, Walter, que era bastante exitoso en el desarrollo inmobiliario. El tío Walter vivía en una mansión al otro lado de la ciudad y viajaba frecuentemente por negocios. A pesar de sus diferentes estilos de vida, papá y el tío Walter eran muy unidos. Se reunían para almorzar todos los jueves, una tradición que mantuvieron durante años. El tío Walter nunca tuvo hijos propios, así que me consentía como su única sobrina. Para mi 10º cumpleaños, llevó a toda nuestra familia a Disney World, un viaje que todavía atesoro en mi memoria. Las festividades familiares siempre eran especiales, Acción de Gracias en nuestra casa, Navidad en casa del tío Walter. Mi madre cocinaba durante días antes de Acción de Gracias, llenando la casa de olores increíbles. Las fiestas de Navidad del tío Walter eran eventos elegantes en su hermosa casa con un árbol que llegaba hasta el techo y regalos para todos. Esas reuniones me hacían sentir parte de algo más grande que yo misma. Una familia con historia y tradiciones. Lo que no sabía entonces era que mi padre estaba planeando cuidadosamente mi futuro. Cuando nací, estableció un fondo fiduciario para mi educación. Cada mes añadía dinero, a veces sacrificando sus propias comodidades para asegurar que el fondo creciera. Era lo suficientemente sustancial como para cubrir una licenciatura y una escuela de posgrado si yo lo deseaba. Papá estaba decidido a que yo tuviera las oportunidades que él nunca tuvo. A menudo me decía, la educación es lo único que nadie te puede quitar, Semi. Soñaba con verme graduar de la universidad, la primera de nuestra familia en hacerlo. Todo cambió cuando tenía 12 años. Mamá empezó a tener dolores de cabeza que no desaparecían. Después de semanas de síntomas preocupantes, llegó el diagnóstico, un tumor cerebral agresivo e inoperable. Los médicos le dieron 6 meses. Luchó durante 8. Esos 8 meses transformaron nuestro feliz hogar en un lugar de susurros, horarios de medicación y enfermeras visitantes. Las facturas médicas se acumularon rápidamente, incluso con seguro. Papá empezó a trabajar más horas para cubrir los gastos.
mientras intentaba estar presente para mamá y para mí. Lo oía hablar por teléfono por la noche, negociando con las compañías de seguros o discutiendo planes de pago con el hospital. A pesar de sus esfuerzos por protegerme del estrés financiero, podía ver cómo las líneas de preocupación se acentuaban en su rostro. Crecí rápidamente durante ese tiempo. Mientras otras niñas de 12 años hacían fiestas de pijamas y iban al centro comercial, yo aprendía a controlar la medicación de mamá, a ayudarla a ir al baño, a ser fuerte cuando ella no podía. Papá me enseñó a cocinar comidas sencillas, a lavar la ropa y a mantener la casa en funcionamiento. Nos convertimos en un equipo, unidos en nuestro amor por mamá y nuestra determinación de hacerla sentir cómoda. Mamá murió en la primavera, cuando el jardín que tanto amaba apenas comenzaba a florecer. El día de su funeral fue surrealistamente hermoso, con cielos azules despejados y árboles en flor. Parecía incorrecto que el mundo pudiera verse tan encantador cuando nuestros corazones estaban destrozados. El tío Walter estuvo a nuestro lado en el cementerio, con la mano en el hombro de papá, ambos hermanos luciendo más viejos de lo que estaban hacía solo unos meses. Los meses siguientes a la muerte de mamá fueron un torbellino de dolor. Papá se refugió en el trabajo, a menudo llegando tarde a casa con los ojos rojos de llorar en privado. Yo le tenía la cena lista, una habilidad que había perfeccionado durante la enfermedad de mamá. Rara vez hablábamos directamente de nuestra pérdida, pero a veces nos sentábamos juntos a mirar álbumes de fotos familiares, compartiendo recuerdos de mamá. Esas noches tranquilas fortalecieron nuestro vínculo, aunque ambos luchábamos con nuestro dolor. El tío Walter se volvió más distante durante este periodo. Todavía venía a cenas ocasionales y recordaba mi cumpleaños, pero los almuerzos regulares de los jueves con papá cesaron. Más tarde, supe que Walter no había estado de acuerdo con algunas de las decisiones de papá sobre el tratamiento médico de mamá, lo que creó tensión entre los hermanos. Papá nunca habló mal de Walter, pero su relación, antes tan cercana, había cambiado claramente. A pesar del dolor y los cambios, papá y yo establecimos una nueva normalidad. Mantuvimos vivas algunas de las tradiciones de mamá mientras creábamos otras nuevas. Destaqué en la escuela, sabiendo que eso enorgullecería a mis padres. Papá continuó añadiendo dinero a mi fondo de educación, incluso durante el tiempo de dificultades económicas después de los gastos médicos de mamá. La vida era diferente, más triste, pero nos las arreglábamos juntos. 2 años después de la muerte de mamá, papá me presentó a Diana. Se habían conocido en un evento de negocios, y ella trabajaba en marketing para un cliente de su empresa. Diana era atractiva, elegante y parecía genuinamente interesada en conocerme. Me preguntó sobre mi escuela, mis amigos y mis pasatiempos con lo que parecía una curiosidad sincera. Después de meses de ver a papá solo y retraído, fue agradable verlo sonreír de nuevo. Diana tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Brandon tenía 17 años, era alto y atlético, con interés en los negocios como su madre. Zoe tenía 15 años, solo un año más que yo, era artística y tranquila. Cuando nos conocimos por primera vez para cenar, todos se comportaron de la mejor manera posible. Brandon le preguntó a papá sobre su negocio. Zoe me felicitó por mi collar y Diana se aseguró de que todos participaran en la conversación. Recuerdo haber pensado que esto podría funcionar, que podríamos convertirnos en una verdadera familia. 6 meses después de conocerse, papá y Diana se casaron en una pequeña ceremonia. Estaba feliz por él, pero no pude evitar sentir que todo se movía muy rápido. Aún así, quería apoyarlo. Diana se mudó a nuestra casa con sus hijos, y de repente nuestro tranquilo hogar volvió a estar ocupado y lleno. Brandon ocupó la habitación de invitados y Zoe se mudó a la pequeña oficina que papá convirtió en un dormitorio para ella. Los cambios fueron sutiles al principio. Cuando papá estaba cerca, Diana era cálida e inclusiva. Me preguntaba por mi día, elogiaba mis logros y me incluía en las discusiones familiares. Pero cuando papá estaba en el trabajo, había un cambio notable en su comportamiento. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, sus preguntas se parecían más a interrogatorios y comenzó a compararme desfavorablemente con Zoe.
Brandon y Zoe captaron las señales de su madre. Nunca fueron abiertamente crueles, solo cada vez más displicentes. Hacían planes sin incluirme, tenían bromas internas de las que yo no formaba parte y reorganizaban sutilmente nuestro espacio vital para favorecer sus preferencias. Mi opinión sobre los asuntos domésticos se volvió gradualmente irrelevante. Un día llegué a casa de la escuela y descubrí que mi habitación había sido parcialmente vaciada para hacer espacio para los materiales de arte de Zoe. Tu habitación tiene la mejor luz, explicó Diana con una sonrisa forzada, y de todos modos, ustedes dos deberían compartir. Les ayudará a unirse. Papá pensó que era una gran idea cuando Diana se lo presentó como algo que ella y yo habíamos acordado juntas. Las fotos de mi madre comenzaron a desaparecer de las áreas comunes de la casa. Cuando pregunté por ellas, Diana dijo que habían sido guardadas cuidadosamente. No es saludable vivir en el pasado, cariño. Ahora debemos centrarnos en nuestra nueva familia. Los adornos navideños que mamá y yo habíamos coleccionado juntas misteriosamente nos salieron del almacén esa primera temporada de fiestas. Nuestras recetas familiares tradicionales fueron reemplazadas por las de Diana y nuestras costumbres festivas habituales fueron descartadas en favor de otras nuevas. Papá trabajaba más horas que nunca. Diana lo alentaba, diciéndole lo impresionante que era su ética de trabajo y cuánto admiraba su ambición. Tú sé el proveedor, cariño. Yo me encargaré de todo en casa. Y se encargó de las cosas, remodelando nuestro hogar y nuestras rutinas a su gusto. Mientras papá estaba ausente, el dinero se convirtió en un tema frecuente de conversación entre ellos. Oía a Diana discutir sobre el negocio, sugerir cambios, mencionar gastos. Las actividades de los niños son tan importantes pero tan costosas, decía, o Brandon necesita un coche para la universidad el próximo año. Papá aceptaba cualquier cosa que ella sugiriera, aparentemente agradecido por su interés en sus asuntos comerciales. Mientras tanto, mis propias actividades se convirtieron en una prioridad menor. Cuando necesité dinero para un viaje escolar, Diana cuestionó si era necesario. La universidad es cara, Samantha. Necesitamos ahorrar, no gastar en cosas frívolas. Dijo esto a pesar de saber sobre mi fondo de educación, que papá había mencionado que era específicamente para tales gastos. La distancia entre papá y yo se hizo más grande. Diana era hábil para crear pequeños conflictos y luego posicionarse como la pacificadora. Samantha está en esa edad difícil, le decía a papá cuando yo expresaba algún desacuerdo. Todos los adolescentes pasan por esta fase rebelde. Sugería que mi comportamiento era perjudicial para nuestra nueva dinámica familiar, haciendo que papá se sintiera dividido entre nosotras. A pesar de estos desafíos, intenté mantener mi relación con papá. Me levantaba temprano los sábados para desayunar con él antes de que todos los demás se despertaran. Hablábamos de la escuela, de su trabajo y, a veces, recordábamos a mamá. Estos momentos se volvieron cada vez más raros a medida que Diana comenzó a programar actividades familiares que requerían preparación temprana, eliminando efectivamente nuestro tiempo a solas. Intenté ser comprensiva. Papá parecía feliz o al menos contento con el nuevo arreglo. Había estado tan triste durante tanto tiempo después de la muerte de mamá que era reacia a hacer algo que pudiera perturbar su nueva estabilidad. Así que me adapté, mantuve un perfil bajo, me concentré en la escuela y esperé con ansias la universidad cuando podría establecer mi propio espacio de nuevo. El negocio familiar comenzó a mostrar signos de problemas aproximadamente un año después del matrimonio. Papá empezó a traer trabajo a casa, pasando las noches en la mesa del comedor, rodeado de papeles, con una expresión preocupada. Diana le traía café, le masajeaba los hombros y le aseguraba que estaba allí para ayudar. Comenzó a acompañarlo a reuniones de negocios y cenas con clientes, posicionándose como su socia en todo. Para cuando tenía 16 años, me sentía como una invitada en mi propia casa. Mi habitación, ahora compartida con Zoe, había sido redecorada a su gusto. Las comidas familiares giraban en torno al horario deportivo de Brandon y las clases de arte de Zoe. Mis logros en la escuela eran reconocidos, pero rápidamente eclipsados por las novedades sobre los hijos de Diana. Estaba claro quién era la verdadera familia y yo no era realmente parte de ella.
La llamada llegó un martes por la tarde durante mi penúltimo año de secundaria. Estaba en clase de química cuando la secretaria de la escuela apareció en la puerta con el rostro sombrío. En la oficina, el director Martínez me dijo que había habido un accidente. Papá conducía a una reunión con un cliente cuando otro conductor se saltó un semáforo en rojo, chocando su coche a toda velocidad. Estaba en estado crítico en el Hospital Memorial de Boston. Diana ya estaba en el hospital cuando llegué, con Brandon y Zoe a su lado. Hablaba con los médicos con voz serena y autoritaria. Cuando me vio, simplemente asintió antes de volver a la conversación. El médico usaba palabras como hemorragia interna y actividad cerebral mínima. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Me dejaron verlo brevemente. Papá estaba conectado a tantas máquinas, con el rostro magullado hasta quedar irreconocible. Le tomé la mano, todavía cálida pero sin respuesta, y le dije que lo amaba. Le recordé nuestro viaje a la playa el verano pasado, cómo habíamos construido un castillo de arena juntos, como solíamos hacer cuando yo era pequeña. Le prometí que lo enorgullecería. No sé si me oyó, but I needed to say words. 3 hours later, I was gone. Así de simple, mi padre, mi roca, mi único padre restante, había dejado este mundo. Tenía 17 años y estaba completamente sola. La sala de espera del hospital se convirtió en un borrón de caras y voces. El tío Walter apareció brevemente, luciendo conmocionado y más viejo de lo que recordaba. Me abrazó con fuerza y susurró: «Lo siento mucho, Samantha». Pero Diana lo interceptó rápidamente, llevándolo a un lado para una conversación privada. No lo volví a ver hasta el funeral. Los días que siguieron fueron surreales. Diana se hizo cargo de todos los arreglos del funeral, rara vez consultándome sobre algo. El servicio se celebró en una iglesia a la que papá nunca había asistido, con un ministro que nunca lo había conocido. Diana seleccionó un ataúd caro y elaborados arreglos florales, presentándose como la viuda devastada. Durante el servicio pronunció un emotivo discurso sobre su breve pero apasionado matrimonio, posicionándose a sí misma y a sus hijos de manera prominente como la familia en duelo. Me senté en la primera fila, entumecida y desconectada de los procedimientos. No sentía que aquello fuera un homenaje a mi padre tal como lo conocía. No se mencionó su amor por la música jazz, sus terribles chistes de papá o su tradición de hacer panqueques en forma de corazón el día de San Valentín. El hombre que se estaba elogiando parecía un extraño. El tío Walter asistió al funeral pero se mantuvo a distancia de Diana. Se me acercó después del servicio poniéndome una tarjeta en la mano. «Llámame cuando las cosas se calmen», dijo en voz baja. «Tenemos que hablar». Antes de que pudiera responder, Diana apareció a mi lado, dirigiéndome hacia unos parientes lejanos que querían ofrecer sus condolencias. 3 días después del funeral, nos reunimos con el abogado de papá para la lectura del testamento. Me enteré de que papá había actualizado su testamento poco después de casarse con Diana. El negocio familiar se lo había dejado a ella con el entendimiento de que eventualmente pasaría a mí cuando estuviera lista para tomar el control. La casa también se la dejó a Diana con una disposición que me permitía seguir viviendo allí hasta que terminara la universidad. Lo más significativo fue que el fondo fiduciario para la educación permanecía intacto para mí, pero con Diana como fiduciaria hasta que cumpliera 25 años. El abogado explicó que el fondo era lo suficientemente sustancial como para cubrir una educación universitaria de élite más una escuela de posgrado si elegía ese camino. También había una herencia separada que recibiría a los 25 años, proporcionando una base sólida para mi vida adulta. Diana asintió con aprobación durante toda la reunión, apretándome ocasionalmente la mano en lo que podría haber parecido un gesto de apoyo. Pero su agarre era demasiado fuerte, casi posesivo. Al salir de la oficina del abogado, comenzó a hablar inmediatamente de gestionar estos activos de manera responsable durante tiempos económicos difíciles. El cambio en Diana fue inmediato y completo una vez que los asuntos legales se resolvieron. Esa misma noche convocó una reunión familiar. Brandon y Zoe se sentaron a cada lado de ella en el sofá, un frente unido.
Yo me senté sola en el sillón que una vez había sido el favorito de papá. Ahora que las formalidades han quedado atrás, debemos discutir los arreglos prácticos, comenzó Diana con voz profesional. Samantha, te mudarás a la habitación más pequeña de arriba. Brandon necesita tu cuarto, ya que irá a la universidad en otoño, y necesita el espacio para su equipo de entrenamiento y su área de estudio. Cuando protesté diciendo que era mi habitación de la infancia llena de recuerdos, la expresión de Diana se endureció. Esta casa me pertenece ahora y yo decidiré cómo se utiliza el espacio. Tu padre querría lo mejor para todos nosotros, no solo para ti. Esa noche, Brandon y Zoe ayudaron a su madre a trasladar mis pertenencias a la habitación del ático convertido. Un espacio con techos inclinados y mala calefacción. Muchas de mis cosas misteriosamente no hicieron la transición, incluyendo varios recuerdos de mi madre y fotos de nuestra familia original. En cuestión de semanas, todos los rastros visibles de la vida de mis padres juntos habían sido borrados de la casa. Las fotos familiares fueron reemplazadas por otras nuevas con Diana, sus hijos y ocasionalmente mi padre. Era como si mi madre nunca hubiera existido y mi propia infancia hubiera sido editada de la narrativa familiar. La dinámica en casa se volvió cada vez más hostil. Diana criticaba todo, desde mi apariencia hasta mis hábitos de estudio. Tu padre se mató trabajando para mantenerte, decía. Lo menos que podrías hacer es mostrar algo de gratitud y respeto por esta familia. Brandon comenzó a tratarme como una invitada no deseada, entrando en mi habitación sin llamar y tomando prestadas mis pertenencias sin preguntar. Zoe era menos abiertamente antagónica, pero claramente se alineaba con su madre y su hermano, informando de mis idas y venidas como si estuviera bajo vigilancia. Diana tomó el control de todos mis gastos, exigiendo recibos y justificaciones para todo, desde material escolar hasta ropa. Como fiduciaria, tengo una responsabilidad fiduciaria, me recordaba. Tu padre confió en mí para tomar decisiones sabias con su dinero. Las necesidades básicas se convirtieron en lujos que tenía que justificar, mientras Brandon recibía un coche nuevo para ir a la universidad y Zoe asistía a un costoso programa de arte de verano. Mi último año de secundaria se convirtió en un ejercicio de resistencia. Pasaba el mayor tiempo posible en la escuela, uniéndome a clubes y grupos de estudio para evitar ir a casa. Encontré un trabajo a tiempo parcial en una librería local, ahorrando cada dólar en una cuenta privada que Diana no conocía. Me concentré intensamente en mis estudios, sabiendo que una beca me daría más independencia del control financiero de Diana. El abuso emocional era constante, pero lo suficientemente sutil como para que los extraños no lo notaran. Diana nunca me pegó, pero sus palabras cortaban más profundo que cualquier golpe físico. Me recordaba que solo estaba en su casa por la caridad de mi padre, que era una carga que ella había aceptado amablemente. Me comparaba desfavorablemente con sus propios hijos, señalando mis defectos y minimizando mis logros. A pesar de todo, me aferré al conocimiento de que esto era temporal. La universidad sería mi escape, una oportunidad para construir una vida lejos de Diana y sus hijos. Solicité admisión en universidades cercanas y lejanas, esperando obtener becas que complementaran mi fondo fiduciario y me dieran algo de independencia financiera. Cada carta de aceptación era una promesa de libertad, una luz al final de un túnel muy oscuro. Mi aceptación en la Universidad de Northeastern debería haber sido un momento de pura alegría. Era mi primera opción con un excelente programa en gestión de empresas, mi campo elegido. Cuando llegó el sobre grueso, lo abrí sola en mi habitación, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras leía la carta de felicitación. Por un momento casi pude sentir la mano de papá en mi hombro, oír su voz diciendo, sabía que podías hacerlo, Semi. La vuelta a la realidad llegó rápidamente cuando compartí la noticia con Diana. Miró la carta con expresión poco impresionada. Northeastern es muy cara, dijo. No estoy segura de que tu fondo pueda cubrir eso, especialmente con el negocio en dificultades. Quizás deberías considerar un colegio comunitario durante los 2 primeros años.
Me mantuve firme, recordándole que papá había ahorrado específicamente para mi educación en una buena universidad. El fondo fiduciario era más que adecuado, incluso para la matrícula de Northeastern. Diana aceptó a regañadientes, pero dejó claro que cada gasto sería examinado. Como fiduciaria, necesito asegurarme de que el dinero dure los 4 años, dijo. No habrá extravagancias. La batalla por la matrícula de cada semestre se convirtió en una prueba agotadora. Diana requería una extensa documentación y justificación para cada cargo. Los libros de texto básicos eran cuestionados como gastos innecesarios. Cuando necesité un portátil para mis cursos, insistió en que usara el viejo ordenador de sobremesa de la familia. Cada discusión financiera terminaba con recordatorios de lo generosa que estaba siendo, de lo agradecida que debería estar por su cuidadosa gestión de los recursos familiares. A pesar de estos desafíos, esos 2 primeros años en Northeastern me dieron un respiro bienvenido de la vida con Diana. Vivía en una residencia de estudiantes compartiendo una pequeña habitación con otra estudiante de primer año llamada Jessica, que se convirtió en una buena amiga. El espacio reducido era un paraíso en comparación con el ambiente hostil de lo que una vez fue mi hogar. Me sumergí en mis estudios, me uní a organizaciones estudiantiles y comencé a construir una vida independiente de la influencia de Diana. Limité mis visitas a casa al mínimo requerido, generalmente solo en las principales festividades. Cada regreso era más difícil que el anterior. Diana pasaba la primera hora enumerando todas las formas en que la había decepcionado, seguido de informes detallados sobre cómo Brandon destacaba en la escuela de negocios y Zoe florecía en su programa de arte. Mi habitación se había vaciado progresivamente de mis posesiones, con más de mis cosas relegadas a cajas en el garaje cada vez que volvía. El verano después de mi segundo año, encontré una pasantía que me permitió quedarme en Boston en lugar de volver a casa. Diana estaba disgustada, pero no podía discutir la experiencia profesional que me proporcionaría. Ese verano me dio mi primera probada de verdadera independencia, gestionando mi propio subarriendo de apartamento y presupuesto sin la interferencia de Diana. Todo cambió durante mi tercer año. Diana me llamó a su casa para lo que denominó una importante discusión financiera. Sentada a la mesa del comedor con hojas de cálculo delante de ella, explicó que el negocio familiar estaba en problemas. La economía nos ha golpeado duro, dijo, aunque yo había leído que la industria de la construcción en realidad estaba en auge. Tenemos que tomar algunas decisiones difíciles sobre los gastos. La decisión difícil resultó ser una reducción drástica en mi financiación educativa. Diana afirmó que el fondo había estado rindiendo por debajo de lo esperado y que necesitaban reasignar recursos temporalmente. Mi matrícula estaría cubierta, pero el alojamiento, los libros y todos los gastos de manutención serían ahora mi responsabilidad. Cuando pedí ver los extractos de la cuenta del fondo fiduciario, Diana se puso a la defensiva. No aprecio tu falta de confianza, Samantha. Tu padre me nombró fiduciaria porque sabía que tomaría decisiones responsables. Si no puedes aceptar eso, quizás deberías pagar la universidad por tu cuenta. Desesperada por respuestas, consulté una oficina de asistencia legal en la universidad. El estudiante de Derecho con el que hablé estaba preocupado, pero me explicó que impugnar a un fiduciario requería pruebas de mala gestión y recursos legales que simplemente no tenía. Sin acceso a los registros financieros reales, había poco que pudiera hacer excepto tratar de adaptarme a mis nuevas circunstancias. Aumenté mis horas de trabajo en la librería del campus y encontré un segundo trabajo como camarera en un restaurante cercano. Mis notas sufrieron mientras equilibraba el trabajo y los estudios, pero estaba decidida a completar mi carrera. Recorté todos los gastos posibles, comiendo la mayoría de las veces en el trabajo y comprando libros de texto usados cuando era posible. Cuando llegó el verano de nuevo, no tuve más remedio que volver temporalmente a casa de Diana mientras buscaba una vivienda asequible cerca del campus. Lo que encontré me conmocionó hasta la médula. Mi habitación se había convertido por completo en un gimnasio en casa, centrado en una costosa cinta de correr y un juego de pesas que eran claramente nuevos.
No había cama, ni escritorio, ni señal de que yo hubiera vivido allí alguna vez. Mis posesiones restantes habían sido empaquetadas y trasladadas al garaje, muchos artículos dañados por la humedad o desaparecidos por completo. Cuando me enfrenté a Diana, pareció sorprendida por mi reacción. «Casi nunca estás aquí», dijo con desdén. No tenía sentido mantener una habitación vacía cuando Brandon necesita un lugar para hacer ejercicio. Puedes dormir en el sofá mientras estás de visita. Esa noche, escuché una conversación entre Diana y Brandon en la cocina. No se dieron cuenta de que yo estaba al alcance del oído mientras revisaba mis cajas húmedas en el garaje. «El fondo fiduciario ha sido un salvavidas», decía Diana. «Sin él, habríamos perdido el negocio el año pasado». «¿Cuánto tiempo más podemos seguir usándolo?», preguntó Brandon. «Hasta que cumpla 25 años o se gradúe». Los términos son específicos, pero he sido cuidadosa, moviendo pequeñas cantidades a la vez. Para cuando pueda impugnar algo, el dinero estará completamente integrado en el negocio. Y si se da cuenta, no tiene pruebas ni recursos para luchar contra nosotros legalmente. Tu padre fue meticuloso con el papeleo. Sobre el papel, todo parece legítimo, inversiones que no rindieron como se esperaba. Me sentí físicamente enferma al escuchar su conversación. Estaban robando sistemáticamente mi herencia, el dinero que papá había ahorrado cuidadosamente para mi futuro. Los problemas del negocio probablemente eran inventados, una excusa para apropiarse de mi fondo fiduciario para su propio beneficio. Había sido ingenua al confiar en que Diana cumpliría con sus obligaciones legales y morales como fiduciaria. Esa noche, durmiendo en el incómodo sofá de lo que una vez fue mi hogar, tomé una decisión. No me enfrentaría a Diana directamente, todavía no. Encontraría una manera de mantenerme por completo, documentaría todo lo que pudiera y construiría un caso para cuando tuviera los recursos para contraatacar. No le daría ninguna razón para cortarme por completo lo que quedaba de mi fondo fiduciario. A la mañana siguiente, le dije a Diana que había encontrado alojamiento de verano en Boston con amigos. Era mentira, pero necesitaba escapar antes de que mi ira me delatara. Empaqué lo poco que pude rescatar del garaje, me despedí fríamente de la familia que nunca me había aceptado y conduje de regreso a la ciudad sin un plan real, excepto la supervivencia. Mi primera noche en mi coche, aparcado en un estacionamiento de Walmart en las afueras de Boston, fue una aterradora llamada de atención. Cada sonido me hacía saltar, cada coche que pasaba era una amenaza potencial. Había organizado las pocas posesiones que había traído en el asiento trasero y el maletero, creando un pequeño espacio para dormir en el asiento del conductor reclinado. Mi fiel Honda Civic, un regalo de 16º cumpleaños de papá antes de morir, se convirtió en mi único hogar. Con el semestre de otoño, aún a 2 meses de distancia, necesitaba encontrar trabajo de inmediato y establecer una rutina que me permitiera vivir sin ser detectada en mi coche. Mis ahorros del año escolar no durarían mucho, especialmente porque necesitaba mantener las apariencias para ocultar mi situación. A la mañana siguiente, me inscribí en un gimnasio abierto las 24 horas. Por $30 al mes, tenía acceso a duchas limpias, baños y un lugar donde pasar el tiempo durante el mal tiempo. Aprendí a llegar temprano, alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando el gimnasio estaba casi vacío. Podía ducharme, cambiarme y prepararme para el día sin llamar la atención sobre mi situación. Encontrar lugares seguros para aparcar se convirtió en un arte. Rotaba entre varios lugares, el estacionamiento de Walmart, una calle residencial tranquila cerca de la universidad y, ocasionalmente, el aparcamiento del centro comercial, donde la seguridad era mínima. Nunca me quedaba en un lugar más de 2 noches seguidas para evitar ser detectada. Los aparcamientos de los hospitales eran buenos en emergencias, ya que siempre había actividad y seguridad, lo que los hacía relativamente seguros para una mujer sola. Encontré trabajo en una cafetería cerca del campus que abría a las 6 de la mañana. El turno temprano se adaptaba a mi nuevo horario de sueño, y el gerente quedó impresionado por mi disposición a trabajar cuando otros preferían dormir hasta tarde. Las propinas eran decentes y el trabajo venía con la ventaja de café gratis y comida con descuento. Más importante aún, me daba un lugar legítimo donde estar durante el día.
Para las tardes y los fines de semana, tomaba turnos en una tienda de ropa en el centro comercial. Entre los dos trabajos, trabajaba casi 70 horas a la semana, lo que me dejaba poco tiempo para pensar en mis circunstancias. Cada dólar iba a una nueva cuenta bancaria de la que Diana no sabía nada, construyendo una red de seguridad para el próximo año escolar. El desgaste físico fue inmenso. Me dolía la espalda constantemente por dormir en el asiento del coche. El verano en Boston trajo un calor y una humedad sofocantes, lo que dificultaba y hacía incómodo el sueño. Mantenía las ventanillas entreabiertas para que entrara aire, pero me preocupaba la seguridad. Las tormentas de lluvia eran lo peor, llenando el coche de una humedad que nunca se secaba del todo en el aire húmedo. Desarrollé sistemas para cada aspecto de mi nueva vida. Mi ropa estaba organizada en bolsas de vacío para ahorrar espacio, guardadas en el maletero. Una pequeña nevera contenía productos perecederos básicos que reponía diariamente con hielo de la cafetería. Mi portátil y mis documentos importantes se quedaban conmigo en todo momento en una mochila. Lavaba la ropa semanalmente en una lavandería, usando el tiempo para estudiar o leer. La higiene personal requería soluciones creativas. El champú en seco se volvió esencial para los días en que no podía llegar al gimnasio antes del trabajo. Las toallitas húmedas servían para limpiezas rápidas. Mantenía mi apariencia meticulosamente ordenada, sabiendo que un aspecto desaliñado podría levantar sospechas. Rotaba cuidadosamente mi limitado vestuario, asegurándome de que mis compañeros de trabajo no notaran que usaba los mismos pocos atuendos repetidamente. La biblioteca se convirtió en mi santuario durante las horas libres, con aire acondicionado, tranquila y gratuita. Me proporcionaba un lugar para estudiar, usar el wifi y simplemente existir cómodamente. Llegaba cuando abría y a menudo me quedaba hasta el cierre, utilizando las salas de estudio y los laboratorios de informática. Los bibliotecarios llegaron a conocerme como una estudiante dedicada, sin sospechar nunca que no tenía otro lugar a donde ir. Encontrar baños era una preocupación constante. Hice un mapa de todas las instalaciones públicas con una privacidad y limpieza decentes, cafeterías, librerías y ciertos restaurantes de comida rápida se convirtieron en paradas fiables en mis movimientos diarios por la ciudad. Aprendí qué lugares eran indulgentes con los no clientes que usaban sus instalaciones y cuáles requerían una compra. Las comidas se planificaban para obtener la máxima economía y comodidad. La cafetería proporcionaba el desayuno, a menudo sobras que de otro modo se desecharían. El almuerzo solía ser algo que no requería refrigeración, como sándwiches de mantequilla de cacahuete o barritas energéticas. Para la cena, compraba ensaladas o sándwiches preparados en el supermercado, comiendo en mi coche o en un banco del parque. A medida que avanzaba el verano, me volví experta en esta existencia nómada. Pero la soledad era abrumadora. Hablaba con gente todo el día en mis trabajos, pero nunca podía compartir mi verdadera situación. Los pocos amigos que tenía de la universidad estaban fuera durante el verano y evitaba sus llamadas y mensajes en lugar de mentir directamente sobre mis circunstancias. El orgullo y la vergüenza me mantenían aislada, decidida a resolver mis problemas de forma independiente. Cuando comenzó el semestre de otoño, añadí clases a mi ya abrumador horario. Había organizado mis horas de trabajo en torno a mi carga de cursos, a menudo corriendo de las clases de la mañana a los turnos de la tarde, y luego estudiando hasta altas horas de la noche en edificios vacíos del campus antes de volver a mi coche para dormir. Mis profesores notaron el cambio en mí. Mi trabajo, antes ejemplar, ahora era simplemente adecuado. Parecía perpetuamente cansada y mi participación en las discusiones de clase había disminuido. Una profesora de marketing particularmente observadora, Ladra Patel, me pidió que me quedara después de clase un día. Samantha, está todo bien. Tu último trabajo no estuvo a la altura de tu estándar habitual y pareces agotada. Inventé una historia sobre trabajar horas extras para ahorrar para la escuela de posgrado, agradeciéndole su preocupación, pero asegurándole que me las estaba arreglando. Ladra Patel no pareció convencida, pero no insistió. Sin embargo, extendió el plazo para mi próxima tarea, una pequeña amabilidad que me hizo llorar una vez que estuve sola. A medida que el otoño se volvía más frío,
surgieron nuevos desafíos. La calefacción de mi coche funcionaba, pero usarla toda la noche desperdiciaría gasolina preciosa. Invertí en un saco de dormir de alta calidad para bajas temperaturas y me vestía con capas por la noche. En las noches más frías, a veces me daba el lujo de una habitación de motel barata, justificando el gasto como necesario para mi salud y mi capacidad para seguir trabajando y estudiando. Me convertí en una experta en el uso de los recursos del campus. El centro de estudiantes tenía microondas donde podía calentar comidas. El edificio de recreación tenía taquillas donde podía guardar algunas pertenencias durante el día. Los laboratorios de informática proporcionaban la tecnología que necesitaba para mis tareas. Aprovechaba cada evento gratuito que ofrecía comida, a menudo envolviendo porciones extra para guardarlas para más tarde. A pesar de todo, mantenía mi apariencia de normalidad. Para mis compañeros de clase y de trabajo, era solo otra estudiante trabajadora, quizás más dedicada que la mayoría. Nadie sospechaba que, después de que terminaran mis turnos, no tenía un hogar al que volver, ni una cama propia, ni una familia que apoyara mis esfuerzos. Había estado viviendo esta doble vida durante más de 3 meses cuando el destino intervino en la forma del tío Walter. Estaba trabajando en el turno de la mañana en la cafetería, con el pelo bien recogido, el uniforme impecable a pesar de haber sido planchado en el baño del gimnasio, y una sonrisa firme mientras tomaba pedidos y preparaba bebidas. La hora punta de la mañana acababa de terminar cuando una voz familiar pidió un simple café solo. Al levantar la vista, me quedé helada de la sorpresa. El tío Walter estaba frente a mí, más viejo y canoso de lo que recordaba, pero inconfundible. Parecía igualmente sorprendido, mirándome con el ceño fruncido. «¿Samantha? ¿Eres tú?», asentí, de repente consciente de lo delgada que me había vuelto, de lo agotada que debía parecer a pesar de mis esfuerzos por aparentar normalidad. «Hola, tío Walter. Ha pasado tiempo». Se hizo a un lado para dejar que otros clientes pidieran, esperando hasta que mi compañera de trabajo pudiera cubrirme antes de indicarme que me uniera a él en una mesa de la esquina. Mi gerente, viendo una posible reunión familiar, me dio permiso para un breve descanso. «¿Qué haces trabajando aquí?», preguntó Walter, su tono más preocupado que crítico. «Pensé que estarías concentrada en tus estudios. Diana mencionó que te iba bien en Northeastern». La mención del nombre de Diana me provocó una oleada de ira. Cuando hablas con Diana, rara vez, una llamada de cortesía sobre el negocio de vez en cuando. No somos cercanos. Estudió mi rostro con atención. «Samantha, pareces agotada. ¿Está todo bien?». Quizás fue la genuina preocupación en su voz o el estrés acumulado de meses de fingir, pero algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas llenaron mis ojos y las sequé rápidamente, avergonzada de llorar en el trabajo. «Salgo a las 2», dije en voz baja. «¿Podríamos hablar entonces?». Walter asintió con expresión seria. «Volveré. Definitivamente tenemos que hablar». Esas 4 horas fueron las más largas de mi vida. Cuando mi turno finalmente terminó, encontré a Walter esperando en su coche, un sedán de lujo que hacía que mi desgastado Honda pareciera aún más patético. Sugirió que fuéramos a almorzar a algún sitio y lo dirigí a un pequeño café donde sabía que la comida tenía un precio razonable. Durante el almuerzo, toda la historia salió de mí: la toma Grey Jewel de mi casa después de la muerte de papá, el control de Diana sobre mi fondo fiduciario, la conversión de mi habitación en un gimnasio, la conversación que escuché sobre el uso de mi dinero para salvar el negocio y mi situación actual de vivir en mi coche, trabajando en 2 empleos mientras intentaba mantener mis estudios. Walter escuchó sin interrumpir, su expresión se oscurecía con cada nuevo detalle. Cuando finalmente terminé, se quedó en silencio por un largo momento con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa. «No tenía ni idea», dijo finalmente con la voz tensa de ira. «Sabía que Diana y yo teníamos nuestras diferencias, pero nunca imaginé que te haría esto a ti, a la hija de David». Sacudió la cabeza. «Debería haberme mantenido más involucrado después de la muerte de tu padre. Esto es en parte culpa mía». «No podías saberlo», dije, sintiéndome de repente más ligera por haber compartido mi carga. Walter extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. «Esto se acaba hoy, Samantha.
Ninguna sobrina mía va a vivir en su coche mientras esa mujer se apropia indebidamente de su herencia. Ven conmigo ahora mismo. La reacción del tío Walter fue inmediata y decisiva. Después del almuerzo, insistió en ver mi coche y su rostro se ensombreció aún más al observar el arreglo de vida, ordenado pero innegablemente improvisado. Mis pocas posesiones estaban cuidadosamente guardadas en el maletero y el asiento trasero. Una pequeña almohada y una manta estaban dispuestas en el asiento del conductor reclinado. Una nevera en el espacio para los pies del pasajero contenía algunos alimentos perecederos. Esto es inaceptable, dijo con firmeza. Empaca lo que necesites para esta noche. Vienes a mi casa inmediatamente. Dudé, el orgullo y la independencia luchando con una necesidad desesperada. No quiero ser una carga. La expresión de Walter se suavizó. Eres familia, Samantha. La única familia que me queda. Nunca podría ser una carga. Su voz se quebró ligeramente. Tu padre estaría desolado de verte vivir así. Por favor, déjame ayudarte. Esa noche, dormí en una cama de verdad por primera vez en meses. La casa de Walter era tan grandiosa como la recordaba, una extensa propiedad en uno de los barrios más exclusivos de Boston. Me dio una suite de invitados con mi propio baño, toallas limpias e incluso un pijama de repuesto. El lujo me resultó abrumador después de meses de privaciones. Durante el desayuno a la mañana siguiente, Walter expuso su plan. Ya he llamado a mi abogado. Nos reuniremos con él a las 10. Quiero que le cuentes exactamente lo que me dijiste ayer, cada detalle que puedas recordar sobre la gestión de Diana de tu fondo. El abogado de Walter, Elsinge. Greenberg era un hombre de rasgos afilados, con ojos penetrantes y la reputación de ser uno de los litigantes más formidables de Boston. Escuchó atentamente mientras yo relataba mi historia, tomando notas detalladas y pidiendo aclaraciones ocasionalmente. Basado en lo que ha descrito, dijo cuando terminé, tenemos motivos sólidos para solicitar la destitución de Diana como fiduciaria. La conversión de activos del fondo para uso personal o empresarial es un grave incumplimiento del deber fiduciario. El tribunal ve con muy malos ojos a los fiduciarios que mezclan fondos o los utilizan para fines no autorizados. ¿Y qué hay de lo que dijo Diana sobre que las inversiones no iban bien? Pregunté. Elsinge. Greenberg sonrió levemente. Los registros financieros no mienten, señorita Roberts. Si Diana ha estado transfiriendo dinero de su fondo al negocio, habrá un rastro de papel. Mi contador forense lo encontrará. La investigación avanzó rápidamente. Elsinge. Greenberg obtuvo una orden judicial para todos los registros relacionados con mi fondo fiduciario y el negocio familiar. Walter insistió en que me concentrara en mis estudios mientras ellos se encargaban de los aspectos legales, ofreciéndome un lugar en su casa por el tiempo que necesitara. Reduje mis horas de trabajo a un nivel manejable, manteniendo solo el trabajo en la cafetería que realmente disfrutaba. 2 semanas después, Elsinge. Greenberg nos convocó a una reunión. Sobre su escritorio había estados financieros, registros bancarios y documentos comerciales. Su expresión era sombría pero satisfecha. Lo encontramos, dijo sin preámbulos. Durante los últimos 3 años, Diana ha desviado sistemáticamente fondos del fondo de Samantha al negocio familiar. Las transferencias se disfrazaron como inversiones, pero nunca hubo un acuerdo de préstamo formal o intercambio de acciones. El negocio ha estado operando con pérdidas durante años, y Diana ha estado utilizando el fondo como una caja chica personal. Las cifras eran asombrosas. Casi $200,000 habían sido desviados de mi fondo de educación, dejando menos de una cuarta parte de lo que debería haber estado disponible. Además, Diana se había estado pagando a sí misma una tarifa de fiduciaria excesiva y utilizando los activos del fondo para cubrir gastos personales para ella y sus hijos. ¿Esto va más allá de las violaciones civiles?, continuó Elsinge. Greenberg. Aquí hay suficiente evidencia para cargos penales de fraude y malversación. La pregunta es cómo quieren proceder. Walter me miró. Esta es tu decisión, Samantha. Podemos presentar cargos penales o podemos centrarnos en recuperar tus activos a través de una acción civil.
De cualquier manera, Diana será destituida como fiduciaria inmediatamente. Pensé en Diana, Brandon y Zoe que me habían expulsado sistemáticamente de mi propia casa y robado mi herencia. Pensé en dormir en mi coche durante el calor del verano y el frío del otoño. Pensé en trabajar hasta que mis manos se agrietaran y mis pies se llenaran de ampollas. Todo mientras ellos vivían cómodamente con el dinero que mi padre había ahorrado para mi futuro. Ambas, dije con firmeza. Quiero iniciar acciones penales y civiles. Lo que hicieron estuvo mal y deben enfrentar las consecuencias. La confrontación tuvo lugar en la oficina del Sinje Greenback. Diana llegó con su propio abogado, un hombre de aspecto nervioso que parecía abrumado por la situación. Mantuvo la compostura hasta que el Sinje Greenback comenzó a presentar metódicamente las pruebas, momento en el cual su fachada comenzó a resquebrajarse. Estas fueron inversiones comerciales legítimas, insistió. David habría querido que la empresa se preservara para el futuro de Samantha. Entonces, ¿por qué no hubo un acuerdo de inversión formal?, replicó el Sinje Greenback. ¿Por qué se ocultaron las transferencias en la contabilidad del fondo? ¿Y por qué se pagaban gastos personales de Brandon y Zoe con los activos del fondo? El abogado de Diana le susurró urgentemente al oído, pero ella lo ignoró. Estaba haciendo lo mejor para la familia. El negocio necesitaba capital y el fondo estaba ahí sin hacer nada. No estaba sin hacer nada, dije, encontrando mi voz. Era mi futuro. Estaba destinado a mi educación y seguridad, no para salvar un negocio en quiebra o comprarle un coche a Brandon. Los ojos de Diana se entrecerraron. Siempre fuiste tan consentida, Samantha. Siempre esperando un trato especial porque eras la preciosa hija de David. Te malcrió. Y mira cómo pagas su memoria atacando el negocio familiar que él construyó. Walter, que había estado observando en silencio, finalmente habló. El negocio estaba fracasando por tu mala gestión, Diana, no por Samantha. David construyó una empresa rentable que tú llevaste a la ruina y luego le robaste a su hija para cubrir tus errores. Diana se volvió hacia Walter con expresión venenosa. Siempre estuviste celoso del éxito de David, de su familia. Por eso te abalanzaste para poner a Samantha en mi contra. No soportabas verme continuar con su legado. Mi hermano y yo teníamos nuestras diferencias, dijo Walter con calma. Pero estaría asqueado por lo que has hecho. Usar la herencia de su hija para apuntalar tu negocio en quiebra mientras ella duerme en su coche. Eso no es continuar ningún legado que David reconocería. La revelación de que yo había estado sin hogar pareció perforar brevemente la armadura de Diana. Por un momento, una genuina sorpresa cruzó su rostro antes de que se recompusiera de nuevo. Si Samantha eligió vivir en su coche en lugar de aceptar los límites razonables de nuestro hogar, fue su decisión. La reunión terminó con el Sinje Greenback presentando a Diana dos opciones: aceptar un acuerdo que incluiría su destitución inmediata como fiduciaria, la restitución total de los fondos malversados y su renuncia al negocio familiar, o enfrentar procedimientos tanto civiles como penales. El abogado de Diana finalmente logró hacerse oír llevando a su cliente a un lado para una consulta privada. Cuando regresaron, Diana aceptó a regañadientes los términos del acuerdo, aunque sus ojos prometían represalias. El proceso legal duró varias semanas más, pero los resultados fueron exhaustivos. Diana fue destituida como fiduciaria y Walter fue nombrado en su lugar. El tribunal ordenó la restitución total de todos los fondos desviados más intereses. Diana se vio obligada a vender su participación en el negocio familiar para pagar la sentencia, y la propia empresa fue puesta bajo gestión profesional hasta que yo estuviera lista para tomar decisiones sobre su futuro. A pesar de aceptar el acuerdo, Diana aún enfrentaba cargos penales por fraude. El fiscal de distrito, al recibir las pruebas que el Sinje Greenback había reunido, llevó el caso de forma independiente. Diana finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía libertad condicional, servicio comunitario y una marca permanente en su historial que le impediría actuar como fiduciaria o gestora financiera en el futuro. Durante todo este proceso, Walter me apoyó por completo. Insistió en que me concentrara en reconstruir mi vida y completar mi educación, mientras él se encargaba de los detalles legales y financieros. Tu padre siempre fue el responsable, me dijo una noche.
Nunca habría permitido que esto sucediera si hubiera vivido. Lo menos que puedo hacer es ayudar a arreglar las cosas. A medida que pasábamos más tiempo juntos, Walter compartió detalles sobre mi padre que nunca había conocido. Se habían distanciado después de la muerte de mi madre, en parte porque a Walter nunca le había gustado Diana desde el principio. La Cale de inmediato admitió. Pero David estaba solo y vulnerable después de la muerte de Catherine. Cuando intenté advertirle, solo creó distancia entre nosotros. Es uno de mis mayores arrepentimientos no haber intentado con más fuerza mantenerme conectado con ambos. Walter también reveló que le habían diagnosticado cáncer el año antes de la muerte de mi padre, lo que explicaba su retirada de las actividades familiares. No quería cargar a David con mi enfermedad mientras él todavía estaba de luto por Catherine. Para cuando estaba en remisión, Diana ya había establecido su influencia y yo fui efectivamente apartado. Estas conversaciones me ayudaron a comprender la compleja dinámica familiar que había llevado a mi situación. También crearon un nuevo vínculo entre Walter y yo, una conexión que comenzó a sanar parte de la pérdida que había experimentado. La restauración de mi fondo fiduciario y la compensación adicional del acuerdo significaron que podía completar mi educación sin preocupaciones financieras. Me mudé a un apartamento pequeño pero cómodo cerca del campus, doné la mayor parte de la ropa y los suministros que había usado durante mi periodo sin hogar, y lentamente comencé a sentirme segura de nuevo. El negocio familiar, ahora bajo gestión profesional, comenzó a recuperarse una vez liberado de la mala gestión de Diana. Los gerentes que Walter contrató me proporcionaban informes regulares, educándome sobre la empresa que mi padre había construido para que finalmente pudiera decidir si venderla o tomar un papel activo en su operación. En cuanto a Diana, Brandon y Zoe se mudaron a otro estado después del acuerdo. Supe a través de conocidos mutuos que vivían en circunstancias mucho más reducidas, con la reputación de Diana en la comunidad empresarial empañada por los procedimientos legales. No sentí ninguna satisfacción en su caída, solo alivio de que ya no fueran parte de mi vida. Reconstruir mi vida, después de meses sin hogar y años de abuso emocional, no fue un proceso de la noche a la mañana. Incluso con la seguridad financiera restaurada y un lugar seguro donde vivir, las secuelas psicológicas persistían. Me despertaba en pánico en mi nuevo apartamento, momentáneamente desorientada y esperando encontrarme en mi coche. Acumulaba comida y mantenía una bolsa de emergencia preparada, incapaz de confiar plenamente en que mi situación era estable. El tío Walter reconoció estas señales de trauma y sugirió amablemente que considerara la terapia. No hay vergüenza en buscar ayuda, dijo. Lo que pasaste dejaría cicatrices en cualquiera. Con su aliento comencé a ver a Ladra Morales, una terapeuta especializada en trauma familiar y desplazamiento. En esas sesiones aprendí a procesar el complejo duelo de perder a ambos padres, la traición de mi familia política y el miedo y la vergüenza de mi periodo sin hogar. Ladra Morales me ayudó a entender que mi hipervigilancia y ansiedad eran respuestas normales a circunstancias anormales, no debilidades o defectos en mi carácter. Sobreviviste a una situación increíblemente difícil, me recordaba a menudo. Los mecanismos de afrontamiento que te ayudaron entonces pueden no servirte ahora, pero fueron valiosos cuando los necesitabas. Ahora podemos trabajar en desarrollar nuevas herramientas para tu realidad actual. Lentamente, con orientación profesional y el apoyo inquebrantable de Walter, comencé a sanar. Establecí nuevas rutinas que me nutrían en lugar de agotarme. Reduje mis horas de trabajo a un horario de tiempo parcial razonable que complementaba mis estudios en lugar de competir con ellos. Aprendí a cocinar comidas nutritivas en mi propia cocina, encontrando alegría en el simple lujo de preparar comida en un espacio seguro. Mi rendimiento académico se recuperó a medida que mi situación de vida se estabilizó. Los profesores que habían notado mi declive ahora comentaban sobre mi renovado compromiso y mi mejoría en el trabajo. Ladra Patel, que me había mostrado amabilidad durante mi periodo más difícil, se convirtió en una valiosa mentora, guiando mi interés en la ética empresarial hacia una posible carrera profesional. Walter y yo establecimos una nueva relación familiar,
diferente pero igualmente valiosa que la que había perdido. Cenábamos juntos todos los domingos, creando nuestra propia tradición. Compartía historias sobre la juventud de mi padre y sus primeras aventuras empresariales juntos. A través de sus recuerdos, obtuve una imagen más completa del hombre que había sido mi padre antes de que el dolor lo cambiara. La resolución legal con Diana proporcionó no solo una restitución financiera, sino también una forma de validación. Los tribunales habían reconocido el mal que se me había hecho, afirmando que no había imaginado ni exagerado el maltrato. Este reconocimiento oficial ayudó a contrarrestar años de manipulación psicológica y desprecio. A medida que mi crisis inmediata se desvanecía, comencé a hacer voluntariado en un refugio para jóvenes, utilizando mi experiencia para ayudar a otros jóvenes que enfrentaban la inseguridad de vivienda. Comprendía su orgullo, su vergüenza, su desesperada necesidad de normalidad de una manera que la mayoría de los voluntarios no podían. Sin revelar los detalles de mi propia historia, podía ofrecer una empatía genuina y consejos prácticos. Este trabajo voluntario finalmente me llevó a un puesto a tiempo parcial coordinando servicios para estudiantes universitarios sin hogar, una población invisible más grande de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. El trabajo fue significativo y sanador, permitiéndome transformar mi dolorosa experiencia en algo constructivo. Mi enfoque académico cambió ligeramente a medida que mis experiencias personales informaron mis intereses profesionales. Agregué cursos en gestión de organizaciones sin fines de lucro y emprendimiento social a mi plan de estudios de negocios, imaginando una carrera que equilibrara el éxito financiero con el impacto social. Mi tesis de grado examinó la inseguridad de vivienda entre los estudiantes universitarios, llamando la atención sobre un problema creciente mientras proponía soluciones prácticas. El día de la graduación fue un triunfo que una vez temí que nunca llegaría. Walter se sentó orgulloso en la audiencia mientras cruzaba el escenario para recibir mi diploma con honores. En ese momento, sentí fuertemente la presencia de mi padre, su sueño para mi educación finalmente cumplido a pesar de todos los obstáculos. Después de la graduación, me enfrenté a una decisión sobre el negocio familiar. Con la guía de Walter, había aprendido lo suficiente sobre sus operaciones para comprender su potencial y sus desafíos. En lugar de venderlo o asumir directamente la dirección, elegí un camino intermedio. Conservé la propiedad pero instalé un equipo de gestión experimentado, estableciendo pautas éticas claras y políticas centradas en los empleados. Serviría en la junta directiva y aprendería el negocio gradualmente mientras seguía mi propia carrera en la empresa social. El fondo fiduciario, que había sido fuente de tanto conflicto, estaba ahora bajo la cuidadosa administración de Walter, con informes transparentes y toma de decisiones conjunta. Cuando cumpliera 25 años, la herencia restante pasaría a mi control, una perspectiva que ya no me llenaba de ansiedad. Walter me había enseñado habilidades de gestión financiera que mi padre nunca tuvo la oportunidad de compartir, preparándome para manejar mi herencia de manera responsable. A lo largo de este viaje de recuperación y reconstrucción, aprendí lecciones profundas que darían forma al resto de mi vida. Aprendí que la familia se define por el amor y la lealtad, no simplemente por la sangre o los lazos legales. Walter se convirtió en más familia para mí de lo que Diana jamás lo fue, a pesar de su matrimonio con mi padre. Aprendí el valor de pedir ayuda, una lección que no fue fácil para alguien que había sobrevivido a través de una feroz independencia. Aceptar la ayuda de Walter, la guía de la DRA. Morales y el apoyo de mis amigos no disminuyó mi fuerza, sino que la multiplicó. Aprendí sobre la naturaleza insidiosa del abuso emocional, cómo distorsiona la realidad y erosiona la autoestima tan gradualmente que las víctimas a menudo no reconocen lo que está sucediendo hasta que el daño es severo. Esta comprensión me hizo más compasiva hacia los demás y más protectora de mis propios límites. Quizás lo más importante, aprendí que la resiliencia no consiste en soportar las dificultades en soledad, sino en encontrar formas de seguir adelante a pesar de los obstáculos. A veces eso significa dormir en tu coche y ducharte en un gimnasio.
A veces significa aceptar una habitación de invitados y ayuda legal de un tío perdido hace mucho tiempo. La fuerza no está en la estrategia específica, sino en la negativa a rendirse a las circunstancias. Hoy, 5 años después de que Walter me encontrara trabajando en esa cafetería, mi vida se parece poco a mis días más oscuros. Tengo una carrera gratificante trabajando con una fundación que aborda la falta de vivienda juvenil. Soy dueña de un apartamento pequeño pero hermoso en una ciudad que amo. Tengo relaciones significativas con amigos que conocen mi historia completa y me quieren de todos modos. Y tengo una relación con Walter que ha enriquecido nuestras vidas inmensurablemente. El dolor de mi pasado no ha desaparecido por completo. Todavía tengo momentos de duelo por mis padres, destellos de ira por la traición de Diana y pesadillas ocasionales sobre vivir en mi coche. Pero estos ecos emocionales ya no controlan mi vida ni definen mi identidad. Son simplemente parte de una historia que me formó, pero no me limita. Si estás enfrentando tu propia situación imposible en este momento, por favor, sabe que las circunstancias pueden cambiar de maneras que no puedes imaginar. La persona que podría ayudarte podría ser alguien con quien no has hablado en años o alguien que aún no has conocido. La fuerza que necesitas podría provenir de recursos que aún no reconoces. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que todo cambió porque alguien notó tu lucha? ¿O has sido tú esa persona para alguien más? Compartan su historia en los comentarios. Su experiencia podría ser exactamente lo que otro espectador necesita escuchar hoy. No olviden darle a me gusta y suscribirse si esta historia resonó con ustedes. Y compártanla con alguien que podría necesitar un recordatorio de que incluso las situaciones más oscuras pueden conducir a una luz inesperada. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerden, su historia todavía se está escribiendo y el próximo capítulo podría ser mejor de lo que imaginan.